Bueno, muy buenas tardes. Estamos en la sede del Movimiento Cívico Militar Cóndor, junto a su presidente, el vicecomodoro Horacio Ricciardelli. Buenas tardes, vicecomodoro. Buenas tardes, María Lelia. Un gusto tenerla acá en el despacho y sobre todo para todos los compatriotas, compañeros, compañeras y todos argentinos que en estas horas a veces que parecen de oscuridad para una nación, hay que reflejar una luz y una esperanza para que sobre todo las generaciones más jóvenes tengan una expectativa y un futuro para que puedan gozar un poquito mejor de este maravilloso país como es la República Argentina. Sí, usted tiene un proyecto político que recientemente fue presentado el día 7 de mayo, recordemos, en el Hotel Bauen, y se llama el Partido por la Defensa de Nuestra Identidad. ¿Sobre qué bases fundacionales se sustenta su proyecto político? Bueno, nosotros, a similitud de las 20 verdades, hemos, particularmente en mi caso, confeccionado 20 puntos programáticos del partido por la defensa de nuestra identidad, como bien ha dicho, y vamos a tocar puntos, el primero, como es desarrollar la unidad de los argentinos en base al pensamiento nacional y popular. Bueno, desarrollar la unidad de los argentinos, yo creo que en este momento constituye una prioridad, porque si el negocio, como digo siempre, de los que quieren que la Argentina sea destruida de hace siglos, no de ahora, uno de ellos los ingleses, ¿sí? Y lo hemos vivido desde la guerra de Malvinas, pero también desde la usurpación que se ha hecho desde la época de 1833 sobre esas irredentas islas, quisieran que nosotros termináramos mal y termináramos divididos otra vez territorialmente. Entonces, hablar de la unidad de los argentinos, yo creo que lo primero tenemos que hablar de la concordia, tenemos que hablar del bien común, tenemos que hablar del bienestar del pueblo argentino. En definitiva, yo creo que tendríamos que hablar de lo que es el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina, en la cual esta unidad de los argentinos tiene varias facetas. Cuando hablamos de unidad de los argentinos, tenemos que hablar unidad en lo cultural, unidad en un destino universal, que sería, digamos, en base a la identidad que tenemos que tener y que nos identifique como pueblos del resto del universo. Por eso a veces se tiene que dar una unidad hasta en lo diverso. ¿Por qué? Porque la Argentina ha tenido migraciones e inmigraciones, o sea, de adentro, de afuera hacia adentro y de adentro hacia adentro o hacia las grandes capitales, en la cual ha permitido eso que se congeniara después de muchas décadas y a través de un elemento valioso como fue, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, en la cual no solamente muchos de ellos, los que venían del exterior, y muchos de los que emigraban del interior, que hablaban sus lenguas vernáculas, y los que venían del exterior, su lengua nativa, por ejemplo, tuvieron que empezar a conocer lo que era la lengua argentina, que es la lengua del castellano. Luego también fusionaron condiciones sociales diversas, trabajadores, estudiantes, profesionales con el tiempo, y todo eso costó, era una amalgama que llevó que en épocas de desaciertos en la República Argentina hubo hasta guerras civiles. Entonces creo que hablar de la unidad de los argentinos es hablar un poquito misma de la esencia de la historia de los argentinos, pero creo que se puede dar esa unidad. Esa unidad se va a dar en base a distintas características. Por empezar, tenemos que tener conciencia nacional.
para tener y hablar de esa unidad, si no tenemos conciencia de lo nacional, está de más, porque esa conciencia nacional nos está dando un panorama de que nosotros estamos viviendo una realidad de una Argentina con sus problemáticas, con sus aciertos y desaciertos, y sobre todo inscrita en un marco regional y un marco internacional. Por eso, hablar de unidad y de conciencia nacional, también tenemos que hablar de proyectos geopolíticos, por ejemplo. La Argentina tiene que tener, porque ha tenido pocas veces en sus 200 años de vida, muy pocas veces un proyecto geopolítico, en la cual, ¿qué implica el proyecto geopolítico? También tener estrategias. Es decir, las estrategias que está muy difundido ahora, un chico para ir a comprar a la esquina de su casa y dice, yo tengo una estrategia para llegar, es muy usado el concepto de estrategia, pero resulta que en realidad, ¿qué es? Es un instrumento. Es un instrumento, una instrumentación en la cual el proyecto geopolítico tiene que tener objetivos políticos. ¿Y cuáles son los objetivos políticos de ese proyecto? Y es la defensa del interés nacional. Entonces, si hablamos de interés nacional, después, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí es donde está el instrumento, ahí es donde está, y hablamos de estrategias. Esas estrategias tienen que ser acorde entonces con ese modelo de proyecto geopolítico, pero a su vez conducente a cumplimiento de esos objetivos que son las defensas de los intereses nacionales. Y ahí es donde nacen las políticas. Es decir, las políticas son en realidad las estrategias. Entonces tenemos que determinar en lo interno, en lo regional, en lo internacional, cuáles son esas estrategias de unidad nacional, ¿no es cierto? Y apuntando hacia dónde, hacia esta defensa de los intereses vitales de una nación.